El Seminario de Derechos Humanos y Pandemia que organizamos en el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, bajo la dirección del profesor Francisco Javier Anzoátegui, quien hoy no puede estar presente, pero que envía a todos los saludos, especialmente a nuestro invitado de honor. Tengo el inmenso privilegio de presentar al profesor, amigo y compañero Francisco Javier Gutiérrez Suárez. Bienvenido, Francisco. Gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Francisco es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, en nuestro propio programa, hemos sido compañeros. Es magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, especialista superior en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Francisco es profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Occidente, donde también ha sido decano de la Facultad de Humanidades, ha sido codirector de la maestría en Filosofía del Derecho Contemporáneo, en la cual hemos participado porque teníamos un convenio que lo hacíamos conjuntamente con la Universidad Carlos III. También ha sido jefe del Departamento de Ciencias Sociales, secretario académico de la Facultad de Humanidades y director del Grupo de Investigaciones Sociojurídicas, todo en la querida Universidad Autónoma de Occidente. También Francisco Javier es profesor en el Departamento de Ciencias Jurídicas y Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, donde también ha sido director de la Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Francisco tiene un amplísimo currículum y es autor de numerosas publicaciones e investigaciones en teoría y filosofía política, jurídica y ética, en derechos humanos, derecho internacional, justicia transicional, resolución pacífica de conflictos, y ha desempeñado y desempeña relevantes actividades no solo en el mundo académico, sino también en la sociedad civil, en la defensa de los derechos humanos. Con Francisco nos conocemos desde hace muchos años, desde los tiempos en que ambos éramos estudiantes de doctorado, muchos años que nunca son demasiado, pero tampoco son suficientes para todo lo que nos gustaría seguir compartiendo. Francisco y la Universidad Autónoma de Occidente, todos en el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, nos sentimos muy unidos, tenemos una estrecha relación. No solo porque hemos hecho muchos trabajos académicos conjuntos, porque desarrollamos un máster y porque tenemos siempre líneas de investigación conjuntas. Nos ha encantado visitarle en Cali, que Francisco viniera y mantener no solo Francisco, sino también otros compañeros de la Universidad Autónoma de Occidente con los que mantenemos siempre un fluido contacto. Muchísimas gracias, Francisco, por estar hoy aquí, por traernos tus interesantes reflexiones y nos va a encantar oírte. Francisco hoy nos va a contar sobre el derecho a la protesta social y la pandemia, en un análisis entre derechos humanos y pandemia. Luego de tu presentación, yo moderaré el debate mientras Francisco va explicando. Si los que están presentes quieren ir haciendo preguntas o tienen dudas, las pueden ir anotando en el chat y luego cuando Francisco de hablar, las leeré. Y si no, igualmente, cuando acabemos de hacer y comencemos el debate, el que quiera también lo puede hacer a viva voz, le daré la palabra. Así que nada, muchísimas gracias, Francisco, todo tuyo y te escuchamos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Silvina. Gracias por la generosa presentación. Yo estoy muy contento de estar aquí. Agradezco muchísimo al profesor Francisco Javier Anzoátegui también por haber abierto este espacio para mi participación en el seminario. Participación que pues, me agrada muchísimo como académico, pero que por todos los factores personales, la cercanía con todos ustedes en el instituto, con todos los profesores y profesoras amigos, pues es realmente, además de una excelente oportunidad académica, que la es, todo lo que organiza el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, pues tiene el sello de calidad. Y entonces, académicamente es una muy bonita oportunidad, un espacio privilegiado que agradezco muchísimo, pero indudablemente lo supera también pues el factor de la cercanía y el placer de poder hacer nuevamente algo más
en asocio, en colaboración con grandes amigos y amigas todas allá en España. Bueno, efectivamente el tema que pues quiero compartir con ustedes es un tema que es, digamos, cercano a algo que planteé en enero del, del 20, ¿no? En el primer seminario de estudiantes y egresados del instituto, de la asociación. Digamos que voy por allí como por estos temas que están vinculados un poco con el manejo del orden público, digamos, de los retos que tienen los estados. Y en este caso, entonces, un poco derivando de allí, pues efectivamente quiero hablar sobre derecho a la protesta social y la pandemia del COVID-19 en el marco, pues, del seminario convocado para este efecto. Primero que todo, pues voy a hacer una breve introducción, quizás un poco no requerida, pero que me parece que siempre está bien, pues por efecto, digamos, de rigor hacerlo. Y esa introducción, pues, plantea en primer lugar, nos recuerda cómo la pandemia del COVID-19, conocida como la pandemia del coronavirus, se inició en diciembre de 2019 en la República Popular China. El 11 de marzo de 2020, al registrar su presencia en 114 países con 118.000 casos y 4.291 personas fallecidas, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la declaró como pandemia. Según cifras de la Universidad de Hopkins en Estados Unidos, al 6 de abril de 2021 se registran más de 135 millones de casos de la enfermedad en 92 países y territorios en el mundo y 2.920.537 fallecidos. No obstante, en la actualidad, estoy planteando los datos, estos a abril de 2021, no obstante a esta fecha existir pues, por lo menos alrededor de 7 vacunas que están siendo utilizadas a nivel global. Esas vacunas pues tienen algunas objeciones lógicamente y es así como 99 países en vías de desarrollo lideran un movimiento en pro de la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 mientras dure la pandemia, en tanto que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y, no sé si sorprendentemente o no, Brasil, se oponen a dicha iniciativa. Desde finales de marzo y primeras semanas de abril del presente año 2021, en varios países de la Unión Europea los casos de COVID-19 están aumentando y como resultado de ello, los gobiernos han decidido restricciones a la vida social. Tal es el caso de Alemania, Francia, Portugal, Grecia y por supuesto España. No siempre, lógicamente, restricciones que tienen, digamos, como toda la racionalidad y la lógica que debería ser, pero pues restricciones impuestas por lo menos por fuerza de ley. En América, el panorama es aún más preocupante. Estados Unidos sigue liderando la lista de mayor tasa de mortalidad por COVID-19. Después de Estados Unidos, en América tenemos Portugal, Perú, por ejemplo, Estados Unidos con 168 muertos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Perú con 163, México con 161, Brasil 154, Panamá 146, Colombia 128, Argentina 126, Chile 124, Bolivia 108, Ecuador 99, y es así como estas son, las que acabo de mencionar, las 10 naciones de América con más mortalidad por COVID-19, teniendo como rango, como indicador, el número de muertes por cada 100.000 habitantes.
Entonces, en esa escala, esas 10 naciones son, pues paso a recordarlas: Estados Unidos primero, Perú, México, Brasil, Panamá, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador. En el caso de Colombia, pues ocupamos allí tristemente el sexto lugar en este número de muertes por cada 100.000 habitantes en América. Bueno, en ese contexto, las medidas de prevención recomendadas por la comunidad científica en relación con el COVID-19, en particular las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en nuestro caso de la Organización Panamericana de la Salud, están orientadas a la adopción de medidas de protección para disminuir los riesgos asociados al contagio. Estas medidas, que como todos sabemos incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, el distanciamiento físico entre las personas, el uso de tapabocas, además de restricciones a la libertad de reunión y de movimiento, como el confinamiento preventivo y los toques de queda. No obstante las restricciones a la libertad de reunión y de movimiento, no obstante esta circunstancia, cientos de miles de personas continúan saliendo a las calles para protestar contra los gobiernos, dando continuidad a la tendencia de protestas masivas de 2019. En Colombia, la protesta se inició a finales de 2019 y ha estado motivada por el malestar de amplios sectores de la ciudadanía frente a la rampante corrupción, la desigualdad, las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno, el manejo que se le ha dado a los acuerdos con la exguerrilla de las FARC-EP, el homicidio de líderes y lideresas sociales, que básicamente son campesinos, indígenas, reinsertados guerrilleros. Bien, a finales de 2020, esto que ya venía del 19, estas manifestaciones se han intensificado, pues por un lado por el manejo o el mal manejo que se le ha dado a la pandemia y con hechos también que han agudizado, lógicamente, y han exacerbado los ánimos, como el homicidio de Javier Ordóñez, acaecido a manos de agentes de la Policía Nacional en un claro hecho de brutalidad policial. Y digamos, de ahí pues una cadena de protestas, de hechos de orden público lamentable y lógicamente, como ya les dije, pues esto sumado al mal manejo de la pandemia y de sus consecuencias económicas, sociales, especialmente para los más vulnerables, tras una cuarentena que para el caso de Colombia en primera instancia duró poco más de 5 meses. El derecho a la protesta social se encuentra fuertemente asociado a las actividades de defensa por los derechos y libertades democráticas, por lo que conviene recordar. ¿Sí? Francisco, perdona que te moleste, se te ha ido la cámara, no sé si es porque... Ok. Permíteme. ¿Allí, Silvina? Todavía no se te ve. Todavía no. Permíteme, yo veo. Pero no os preocupéis porque puede ser, a ver, cuando hay un problema con el wifi, lo que hace es Blackboard selecciona el audio sobre el vídeo y a lo mejor es el propio Blackboard quien te ha cortado la imagen, Francisco, y no puedes activarla tú. Claro, quizá luego se te incorpore solo. Si tú la tienes activada, ahora, claro, como que ahora creo que sí, Francisco. ¿Ya hay cámara? Ahora sí, perfecto, listo, disculpa y te seguimos oyendo. No, muchas gracias, Silvina. Estaba planteando que el derecho a la protesta social se encuentra fuertemente asociado, pues lógicamente, con las actividades de defensa de los derechos y las libertades democráticas, por lo que conviene recordar, de una parte, que la protesta social, como derecho ciudadano, permite expresar públicamente opiniones sobre diversas
problemáticas para el ejercicio pleno de los derechos, permitiendo evidenciar la responsabilidad de las autoridades estatales sobre el particular. De otra parte, existe una fuerte interconexión entre el llamado derecho a la protesta y otros derechos y libertades. Ello explica por qué la protesta social se encuentra protegido, entre otras, por la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y el derecho a participar en los asuntos públicos. Son todos estos derechos interconectados que se ponen en juego y que se reivindican en la expresión de la protesta social. Bien, básicamente después de esta introducción y en este contexto, pues mi idea básica es que la protesta social no desaparece, o mejor, no puede desaparecer en tiempos de pandemia. Y esta idea, pues básicamente la voy a soportar en principio, pues en 3 argumentos o en 3 ideas básicas. La primera es que en tiempos de pandemia la insatisfacción de derechos se agudiza. La segunda es que el derecho a protestar contra la opresión no debe reprimirse por razones, comilla, de excepcionalidad. Y tercero, que la democracia no puede estar confinada durante la pandemia. Haré después unas conclusiones un poco preliminares todavía. Bien, entonces digamos que esta primera idea, ¿no? El derecho a la protesta social no desaparece en tiempos de pandemia, y para soportar esto, como les planteaba, entonces, una primera gran razón es que en los tiempos de pandemia la insatisfacción de derechos, motivo central de las propuestas, no desaparece, sino que por el contrario se agudiza. Aunque la pandemia no se detiene, la protesta social tampoco. Durante la pandemia, la protesta social en el espacio público y otras formas de protesta han continuado. Digo otras formas de protesta porque también tenemos protestas simbólicas, y entre ellas, por ejemplo, todo el movimiento de los trapos rojos. En esta sede, en este escenario, pues me referiré básicamente a la protesta social en espacios públicos, pero también, lógicamente, reconociendo otras formas de protesta. Los reclamos y las demandas ciudadanas se han hecho más visibles y evidentes cuando se declara un estado de emergencia que requiere medidas de aislamiento para su contención, pero que ignora las desigualdades sociales y que sin duda ignora también que esto afecta a la economía. La implementación de las recomendaciones para el manejo de la pandemia ha tenido un efecto socioeconómico catastrófico. Ha hecho colapsar los sistemas de salud, se han cerrado colegios y universidades. Se estima que 1/3 de la población mundial se encuentra confinada, con fuertes restricciones a la libertad de circulación, lo cual ha conducido a una reducción drástica de la actividad económica y a un aumento paralelo del desempleo. En Colombia, la agenda social que movilizó a la ciudadanía desde finales de 2019 está hoy más vigente que nunca. La mayoría, si no todas las protestas que han ocurrido en Colombia, aquí voy a citar a una cita de un centro de reflexión muy importante en Colombia, que es Foro, plantean que desde que se decretó la emergencia sanitaria y en medio de los decretos de confinamiento obligatorio, tienen que ver precisamente con estos derechos, con derechos insatisfechos, además del acceso a los servicios de salud pública y de la seguridad para las personas que trabajan en el sector. Su protesta es por alimentos, su protesta es por trabajo, por ingresos, por vivienda. Según Boaventura de Sousa Santos, la pandemia solo agravó una situación de crisis permanente a lo que ha sido sometida la población, dice él, desde hace más de 4 décadas. Para Boaventura de Sousa Santos, esta situación no es una situación nueva.
Y además plantea que cualquier cuarentena es siempre discriminatoria. Sin embargo, para ciertos grupos, la cuarentena es particularmente difícil. Las mujeres, los trabajadores precarizados, informales, llamados autónomos, los vendedores ambulantes, personas sin hogar o quienes viven en la calle, residentes en las periferias pobres de las ciudades, favelas, asentamientos informales, los internos en los campos de internamiento para refugiados, los inmigrantes, los indocumentados o las poblaciones desplazadas internamente, también los discapacitados, los ancianos, entre otros grupos, tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y que se agrava con ellos. Tales grupos componen lo que Boaventura de Sousa Santos denomina, abro comillas, el sur. Por ello, en su opinión, el sur no designa un espacio geográfico, sino un espacio-tiempo político, social y cultural. La pandemia solo ha ayudado a ver con mayor nitidez la ineficacia de los derechos para miles y millones de personas en todo el mundo. La pandemia agudizó y ha puesto en evidencia grandes desigualdades sociales, la exclusión de la población más pobre y vulnerable. En Colombia, la vulneración de derechos que se ha incrementado durante la pandemia, incluido en ello el hacinamiento de cárceles, la violencia familiar, los feminicidios, el creciente asesinato de líderes y de lideresas y jóvenes, es un hecho lamentablemente del día a día. Presenciamos entonces, y en esto pues también sigo y comparto la idea de Boaventura de Sousa Santos, que presenciamos la crisis de un modelo capitalista de mercado que despojó al Estado del manejo de asuntos tan cruciales como la salud pública, lo alejó de su responsabilidad básica de asegurar el bienestar para toda la población y en especial para los sectores y grupos más vulnerables y marginados. Una particular mirada al derecho a la salud evidencia que en muchos países los servicios de salud pública estaban mejor preparados para enfrentar la pandemia hace 10, 15, incluso 20 años que lo que están hoy. Abro comillas. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, este derecho está estrictamente vinculado con el ejercicio de otros derechos y depende de ellos, como un bloque integral. Son ellos los derechos a la alimentación, la vivienda, al trabajo, la educación, la dignidad humana, la vida y la no discriminación, la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida, al acceso a la información, a la libertad de asociación, reunión y circulación. En Colombia, como extensión del sur, según la idea de Boaventura de Sousa, hay problemas serios de inseguridad alimentaria. Un reporte muy reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, que es el DANE, ha demostrado que durante la pandemia por el COVID-19, una cuarta parte de los hogares colombianos redujo sus comidas diarias de 3 a 2. No obstante, esta problemática lamentablemente no es nueva. Desde antes de la pandemia, en Colombia ya teníamos conocimiento de que en los hogares del país habían problemas de alimentación, problemas para satisfacer la necesidad básica de comer. Y esto ya venía bien por la pérdida de empleo, bien por el costo de los alimentos que se eleva cada día más, y en tiempos de pandemia por la necesidad de disminuir la cantidad de alimentos para disminuir también los costos por la permanencia en casa. La encuesta que acabo de referenciar, que es del DANE, reveló que el 10% de los hogares en Colombia solo tiene para una comida diaria. La tasa de desempleo y de informalidad en Colombia contribuyeron a que la gente
dejara no solo de comer, sino también de estudiar. Bien, en ese contexto donde en tiempos de pandemia, pues la protesta social no solamente permanece, sino que se agrava por efectos de la ausencia y la precariedad en los derechos, pues lamentablemente el recurso a la represión de la protesta social pues continúa y se acentúa. El derecho a protestar contra la opresión no debe reprimirse y no debe reprimirse nunca ni por razones de la excepcionalidad. Lamentablemente ese deber ser no es la regla general. Existe una marcada tendencia a la criminalización de la protesta y su consecuente respuesta como, comillas, un problema de orden público y con ello la aplicación en muchos casos desmedida de la fuerza por parte de los estados. Y esto ocurre no solamente en los países en vía de desarrollo. Lamentablemente, en muchos países se ignora la ruta democrática y la respuesta que se da, contrario al deber ser, es la de militarizar las zonas empobrecidas de las ciudades, cercar los barrios, imponer multas o detenciones por infringir la cuarentena. Y esto, pues finalmente son medidas que en nada contribuyen a la salud pública y tienden a ser en el mediano plazo contraproducentes, discriminatorias y arbitrarias. Las medidas coercitivas, digamos, confinadas por el miedo y por la fuerza, generalmente suelen ser desproporcionadas. En ese contexto, la protesta social, entonces, pone a prueba, como lo he planteado en otras sedes, a los cuerpos policiales, quienes deben respetar en todo momento y circunstancia los derechos fundamentales básicos de la población civil, al tiempo que tienen que responder en determinados casos a expresiones de violencia que se suscitan a partir de hechos en principio legítimos de la protesta social. Y es así como el indebido manejo de la protesta social ha dado pie en la región, me refiero a América Latina, a toda suerte de excesos y errores policiales, alimentando lo que en muchos casos, no sin razón, se conoce como brutalidad policial. Hechos lamentables están presentes en toda la región. Recuerdo el caso del joven Dylan Cruz, quien en el contexto de las manifestaciones sociales de finales de 2019 en Bogotá, recibió un impacto en la cabeza de un artefacto disparado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, en Colombia el SMAT, de la Policía Nacional de Colombia, en medio de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Esto es un hecho que lamentablemente se suma a finales también de 2020 ahora, con la muerte de Javier Ordóñez a manos también de agentes de la Policía Nacional. Los hechos de Javier Ordóñez más recientes, pues me voy a permitir, digamos, leer y citar lo que a nivel de prensa se ha planteado sobre este lamentable caso, que es, junto con el de Dylan Cruz y otros, pues evidencias de esa brutalidad y ese manejo policivo y reaccionario ante la protesta social. ¿Cómo registra la prensa estos hechos en relación con Javier Ordóñez? De la siguiente manera. La muerte de Javier Ordóñez fue un caso de brutalidad policial ocurrido en el barrio Villaluz de Bogotá, ocurrido en la noche del martes 8 de septiembre de 2020, en el que 7 miembros de la Policía Nacional de Colombia, implicados directamente, lo agredieron y lo torturaron con pistolas Taser, pistolas eléctricas, mientras él clamaba o gritaba
comillas, por favor, no más. Y posteriormente le infligieron fuertes golpes. Javier Ordóñez, padre de 2 hijos, murió horas más tarde en un hospital cercano, mientras permanecía en custodia de la policía. Lógicamente, esto desencadenó una serie de rechazos, protestas y disturbios de la sociedad colombiana. En la tarde del miércoles 9 de septiembre, la gente, indignada por el suceso, que fue filmado en múltiples videos, empezaron a hacer protestas frente al CAI, que son los centros de atención inmediata de la policía en Colombia, donde presuntamente golpearon al ciudadano Javier Ordóñez hasta causarle la muerte. Al principio se había convocado una velatón y un cacerolazo, pero la idea fue rechazada. Horas más tarde la gente comenzó a enfurecerse y empezaron a lanzar piedras a los oficiales de policía que estaban en el lugar. Acto seguido empezaron a romper objetos en la calle para usarlos como en contra de las ventanas blindadas del CAI. Cuando consiguieron se tomaron el CAI, le prendieron fuego. Luego llegó el escuadrón móvil antidisturbios y empezó realmente una batalla campal. Al llegar la noche, todo empeoró. Muchos más CAI en otros sectores y en otras ciudades fueron atacados. Prendía el fuego al transporte público y hubo saqueos. La policía, miren ustedes, disparó armas de fuego, matando al menos 7 civiles, incluidos en ellos un joven menor de edad, hiriendo a decenas y además arrestó a cerca de 70 personas. Se estima que los muertos por los disparos de la policía podrían llegar realmente a 13 y los heridos a más de 400. Pero eso que describo dramáticamente, pero cierto, no es solamente una situación de Colombia o de América Latina o de los mal llamados países en vías de desarrollo. Europa no está ausente de este fenómeno. A modo de ejemplo, muy reciente, se puede citar cómo la protesta convocada por toda Inglaterra contra la nueva ley de seguridad del gobierno de Johnson desembocó muy recientemente, el domingo 21 de marzo pasado, en violentos enfrentamientos en la ciudad de Bristol. La nueva ley concede, como creo que es de amplio conocimiento, poderes a la policía de Inglaterra y de Gales para limitar precisamente el derecho a la protesta y una mayor discrecionalidad del Ministerio del Interior para decidir si la convocatoria es legal o ilegal. Y bueno, en este escenario, la policía de Bristol respondió frente a los manifestantes con violentas cargas a caballo, perros adiestrados y golpes, las porras. No obstante, en este escenario se informó que más de 700 juristas han manifestado, principalmente en Inglaterra, que lógicamente estas medidas y este proyecto de ley del gobierno de Johnson es claramente, ni siquiera es que supone, es claramente un control injustificado al derecho de la libre reunión y el derecho de asamblea. Bien, y finalmente, la última idea con la que quiero soportar esta tesis mayor en relación a que durante la pandemia el derecho a protestar no desaparece, pues básicamente es la siguiente, es la de que la democracia no puede estar confinada durante la pandemia. Aquí vuelvo nuevamente a unas ideas muy cercanas a este centro de pensamiento que se llama Foro Nacional por Colombia, en el cual se plantea que los estados deben conciliar la necesidad de controlar la emergencia sanitaria con el respeto a la protesta ciudadana como expresión de su deber de protección y garantía de los derechos, aún en circunstancias excepcionales. Las medidas de prevención y control que los gobiernos han adoptado para mitigar la propagación de la pandemia deberían
ser compatibles con la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho, y no deberían incurrir en discriminación en su aplicación y, por lo tanto, no ir en contra de la dignidad humana. Sin embargo, esto no es así, ¿no? La respuesta de los estados democráticos no siempre se orienta hacia disposiciones que, y yo diría que en la mayoría de los casos, no están orientados a crear disposiciones reales que aseguren a los hogares de bajos ingresos, que viven en la informalidad, a los sectores más vulnerables, debería asegurársele un ingreso básico y digno que les permita acogerse a las medidas de cuarentena y a los confinamientos, además de una atención médica y apoyo al trabajo de las personas que cuidan a otros. De allí que se requiere un Estado que garantice mecanismos y canales adecuados para que la población pueda contribuir a superar los problemas que enfrentan en medio de la pandemia. Y eso pasa, o podría pasar, en un Estado democrático, un Estado que asegure las garantías necesarias para afrontar las restricciones que se derivan de la pandemia. Y hay otro asunto también muy importante, y es la forma como se piensan y se construyen, digamos, las medidas, en general o generalmente con ausencia de participación de los sectores y de las poblaciones beneficiadas. Y por lo tanto es posible plantear que si bien la pandemia requiere de una respuesta rápida y eficaz por parte del Estado, la participación de la sociedad civil en el diseño y en la evaluación periódica de estas estrategias es muy importante. Pueden hacer que esas medidas que se plantean sean mejores. Puede hacer que estas medidas sean mejores tanto en el diseño de ellas como en su aplicación. De esta forma, se podría garantizar la inclusión de las necesidades de la población marginada y se atenderían las medidas de confinamiento, miren, con más información, con más comprensión y con mayor confianza de la gente. Las medidas voluntarias de autoaislamiento tienen más probabilidades de inducir realmente a la cooperación y producen mayor confianza pública. Cuando las medidas son construidas con la ciudadanía y toman en cuenta las condiciones reales de vida de los sectores más desprotegidos y vulnerables en los estados de excepción, hay mayor probabilidad de su cumplimiento y de su acatamiento. Pero digamos que el otro escenario es que la negación de estos requisitos básicos, pues lógicamente estimula y motiva las protestas de muchos sectores, no solamente por las condiciones ya mencionadas de ausencia de derechos y de condiciones básicas para afrontar la pandemia, sino que también, pues lógicamente, las poblaciones y la comunidad y sobre todo los sectores más afectados por la crisis sienten, como suele pasar, que sus opiniones no son escuchadas, que no son consideradas sus opiniones frente a las decisiones del gobierno y por lo tanto que ellas no se ven reflejadas en las políticas y en las acciones asistenciales que se plantean sobre el particular. Bien, yo creo ya un poco para concluir, aunque las conclusiones aquí son muy en construcción, que la protesta social, pues lógicamente sigue vigente, que la protesta social y las comunidades, pues lo que vienen haciendo es transformando sus métodos para hacer visibles sus demandas y su inconformidad por la ausencia, no de ahora, sino agravada de derechos, por las medidas represivas de aislamiento físico, que los métodos de la protesta pues no se quedan solamente en la calle, sino en otros elementos de orden simbólico, que el Estado y los estados realmente democráticos o que quieran ser democráticos
les corresponde proteger también este derecho, el derecho a la protesta social, y debe ser un derecho que debe ser respetado, protegido y que debe poderse articular y de poderse también coexistir con las necesidades que no se niegan de salud pública y lógicamente con las restricciones que esto supone. En todo caso, siempre, y esta yo creo que es una conclusión fuerte, siempre debe quedar intacto el derecho a disentir, el derecho a oponerse a las decisiones gubernamentales, debe quedar intacto siempre, aún en tiempos excepcionales y de pandemia, el derecho a expresar el desacuerdo, incluso en los espacios públicos, como incluso en escenarios de pandemia. La pandemia no puede desconocer las demandas ciudadanas. La pandemia no puede anular la voz de la disidencia. La pandemia no puede anular la indignación ante la inequidad que se deriva de las medidas que se están aplicando. Y lógicamente, en todos los casos, el Estado es el principal responsable de hacer que estos derechos que han sido, volviendo a Boaventura de Sousa, no de ahora, sino en tendencia cada vez más o menos realizados, de menor realización, pues puedan ser, y esa es la utopía, unos derechos reales y que la pandemia finalmente no suponga unos retrocesos, que es lo que está pasando, de los cuales será muy difícil nuevamente de retomar. Hay una tesis, y esta ya es una idea suelta para finalizar, que también ronda y que es muy preocupante, ¿no? Cómo esto que no es nuevo, que viene, se suma a una idea que también es una idea de Boaventura de Sousa, y es la idea de la crisis permanente. Vivimos en un estado de crisis permanente. Ahora es una crisis agravada por la pandemia, pero es una, comillas, crisis permanente. Y el problema de las crisis permanentes es que cuando ya se vuelven permanentes, pues no se sabe cuándo se va a superar, sino que se aprende a vivir en crisis. Entonces ahora la pandemia nos ha llevado más a la crisis y seguramente que, y este es el reto democrático que tenemos que empezar a recuperar. ¿Cuándo podremos entonces nuevamente superar la crisis ya de la pandemia? Ahora nos dicen que serán años, y esto sumado al decaimiento y al recorte de derechos. Entonces, ¿cuál es la situación realmente promocional de los derechos humanos? Quedo allí, digamos, como en esta pregunta y en estas últimas ideas. Bueno, yo creo, profesora Silvina, que este es como el escenario de los planteamientos básicos. No sé si ha sido poco tiempo más o menos el adecuado, pero yo creo que ahí están recogidas como las ideas gruesas que quería compartir en este escenario. Silvina, muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Ha sido como siempre súper interesante oírte y no he parado de tomar notas de un montón de cosas que decías y tengo aquí varias dudas o comentarios o preguntas para hacerte. Primero quería saber si había alguien en el chat que quería, si quieren irse animando, pueden escribir preguntas en el chat, o si alguien quiere hacerlas personalmente, que me lo diga, si no tiene el micrófono activado y yo le activo. Yo, para romper el hielo y para comenzar con algunas de las cosas que fuiste planteando, tenía súper interesante todo lo que contaste, cómo lo fuiste también armando en el escenario. Yo me acuerdo cuando oímos, tuve también el placer de moderar la mesa en enero, de ese enero prepandémico, cuando pensamos que la pandemia nos quedaba muy lejos. Bueno, ni siquiera pensábamos en la palabra pandemia. Estuvimos juntos en un congreso y también estuve moderando la mesa en la que tú presentaste una ponencia similar, y cómo también hablar de este mismo tema en un contexto de no pandemia no era exactamente igual,
porque como plantea Boaventura, por supuesto que esto no es nuevo, la normalidad en la que vivíamos era una normalidad de enormes y flagrantes injusticias sociales, en las cuales hablábamos de injusticia social y de derecho a la protesta o de la posibilidad de enfrentarse a decisiones de las autoridades dentro de marcos jurídicos, pero la pandemia, lo que sí ha sido nuevo en el derecho a la protesta es que ha legitimado el permiso o no que la democracia le otorgaba a la protesta. En todo escenario democrático asumíamos que la protesta era la parte natural de vivir en democracia, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, más allá de los requerimientos concretos que algunos países y algunas legislaciones le hicieran, asumíamos que si vivíamos en democracia teníamos el derecho de protesta. Y precisamente la negación a la protesta era un escenario no democrático. La pandemia lo que nos ha venido a mostrar es cómo hemos asumido tan ordenadamente y tan sumisamente como lo hacemos tantísimas veces, que alguien nos podía prohibir la posibilidad de la protesta. Y ese fue el primer escenario. Entonces lo que te quería contar era, o plantearte como pregunta era si veías primero como una diferencia incluso de tiempos dentro del momento pandémico en el que vivimos. Porque hubo un primer momento que asumimos como sociedad mundial que no podíamos protestar, que no podíamos decir nada, que era el primer, sumiendo, no sé, la teoría, por ejemplo, de Naomi Klein sobre la doctrina del shock, estábamos todos en shock. Y en ese shock que vivíamos, asumíamos que entonces lo que nos dijeran estaba bien, cualquier manera, de cualquier forma. Y luego, lo que te quería preguntar era si tú veías que había existido también una evolución del derecho a la protesta dentro del momento pandémico, en el que hubo un segundo momento en el que sí nos empezamos a plantear, seguimos en pandemia, la pandemia va a durar mucho, ¿cómo podemos protestar en pandemia? Si veías como esos dos momentos y cómo lo podías analizar en lo que planteabas en esos dos momentos de movimientos sociales, me refiero. Luego tengo algunas preguntas más, pero para ir calentando. Silvina, muchas gracias nuevamente por estar allí y nuevamente por valorar mi presentación, porque sí, recuerdo la feliz coincidencia también en ese momento justo prepandémico, ¿no? Que estábamos ahí con la pandemia o con el virus, ¿no? Mejor ahí cerca, eso fue enero y al poco, ¿no? Ya empezó pues todo esto y pues yo creo que la pregunta, yo creo de verdad, Silvina, que voy a plantear una respuesta que acogiendo tus propios argumentos, porque yo creo que escuchándote también, yo creo que ahí está incubada un poco la respuesta que yo daría, que es cogiendo tus propias ideas. Yo sí creo que, y es una cosa pues muy interesante incluso de estructurarse, ¿no? Porque yo sí creería que hemos pasado quizás de ese primer momento que tú dices de shock, digamos, de estar totalmente aterrorizados, a otro momento que quizás le pondría yo el nombre como el de la sospecha. Y yo creo que en ese segundo momento, que es el de la sospecha, yo creo que es en el que estamos, ¿no? En el primero, pues obedecíamos, incluso la gente no salía ni a la puerta, era un asunto, digamos, totalmente de desconocimiento, pero yo creo que esto genera el segundo momento, el de la sospecha, pues una serie de reacciones, porque yo creo que ya se van atando cabos y se van mirando entonces que con esa idea superpotente de Boaventura de Sousa de lo de la permanente crisis o de la crisis permanente, yo creo que quizás de esto se podría agregar es como a esa idea, ¿no? O sea, es un componente más de que antes de la pandemia ya estábamos en crisis y nos estábamos acostumbrando a vivir en crisis. Ahora llega la pandemia y entonces ya nos están diciendo, porque todos esperábamos en ese momento de shock,
de shock eran unos meses, era un mes, eran 2, eran 6, pero ahora ya llevamos más de un año y nos dicen que no, que nos alistemos porque esto ya van a ser por lo menos otro año más. Entonces, yo creo que parte de esa reacción y esa sospecha es a que la pandemia puede ser una gota más, un elemento más para consolidar esa noción de Boaventura de Sousa de la crisis permanente. Y entonces, claro, cuando se está en crisis, nos tenemos que acostumbrar a vivir en crisis. Y a vivir en crisis, pues básicamente representa, pues, a vivir con menos derechos, a vivir con menores condiciones, menor calidad de vida, y a tener que asumir eso como también que es una expresión muy de ahora, ¿no? La nueva normalidad. Entonces, esa nueva normalidad es de una vida más paupérrima, con menores condiciones, y esto yo creo que también tiene como expresiones, no solamente el asumir que hay que salir y que hay que salir a protestar, porque es que lo que nos tienen encerrados es, pues digamos, una condición que favorece como esas condiciones además del terror, ¿no? El terror como una arma nuevamente para callar la protesta, para podernos acostumbrar a esa nueva normalidad. Y yo diría que hay también otros, digamos, expresiones también de esa sospecha, y creo que uno de ellos, por ejemplo, es el de todo el movimiento que hay hoy de reacción frente a no vacunarse. O sea, hay todo un movimiento que va impulsando y va dando argumentos, incluso con gente muy prestigiosa, científicos, que están planteando cómo de alguna manera, incluso el tema, la misma pandemia podría llegar a ser toda una construcción, lógicamente pues con unas intencionalidades macabras, ¿no? En términos del mercado, de la dominación, de la agudización de la crisis permanente, y cómo la respuesta puede ser, además de la protesta, digamos, física, colectiva, es también otras formas de protesta, por ejemplo, como no vacunarse, y cómo acudir, digamos, a otras formas alternativas de manejo de la crisis o de la enfermedad, con medicamentos de otro tipo. Yo creo que esa podría ser como alguna reflexión, Silvina, a propósito digamos, de tu pregunta. Y yo siguiendo con lo que planteabas, que viene justo se liga con lo que decías, creo que sin teorías que tengan que ver con una construcción conspiranoica de la pandemia, sí que hay elementos para ver, y lo estamos asumiendo, cómo las propias estructuras de esa desigualdad de la que hablaba Boaventura y tantos otros autores, ese capitalismo, neoliberalismo, esa democracia solo formal, todas estas tensiones que alimentaban el mundo de eso que considerábamos normal, de esa normalidad de grandes injusticias sociales, se ha revitalizado en este mundo pandémico para seguir excluyendo a los mismos que estaban excluidos antes. Lo que te quería plantear era, pero como pregunta, si tú veías de alguna manera una eugenesia social planteada de manera clara en la pandemia, durante la pandemia y en la pospandemia. Javier Ordóñez, Dylan Cruz y toda la gente que ha muerto en protestas en manos de la brutalidad policial también son personas que pertenecen a colectivos excluidos, étnicamente excluidos, económicamente excluidos, por sexo, género excluidos, no solo en Colombia, en Chile, en el mundo en general. Y cómo el cuerpo lo vuelve, en las protestas me refiero, en el tema que tú estás hablando, lo vuelven a poner las y los mismos. Vuelven a morir y volvemos a limitar los derechos de protesta de una manera muy grande en algunos escenarios. Y cómo era también ligado eso a la protesta, en su momento Iván Duque o Sebastián Piñera, o aquí en España el ministro Grande Marlaska, cuando se plantearon las grandes brutalidades policiales en distintos momentos, la primera respuesta fue la respuesta corporativa.
La policía no ha hecho brutalidades policiales, la policía no ha maltratado, la policía no ha torturado y criminalizando a la persona que era un ciudadano o ciudadana que estaba manifestándose, en principio. Porque en principio todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. La actividad criminal o la actividad terrorista, como se intentó luego, por ejemplo, en el caso de Chile, encubrir alguna de las acciones de las personas que han sido muertos en manifestaciones, era algo que en todo caso se tenía que probar judicialmente a posteriori. En principio, un presidente de un gobierno democrático o un ministro de un gobierno democrático, la primera posición que intuitivamente nos parece democrática es la de apoyar a la manifestación democrática más genuina, que es el derecho de manifestación. ¿Cómo y por qué tú ves en este entramado en el cual, por un lado, en el derecho de protesta, los que mueren son los mismos que morían antes y siguen muriendo ahora los excluidos, y por otro lado, estas actitudes de los gobiernos democráticos, insisto, en no reconocer el genuino valor de la protesta y en amparar sin conocer el caso, vamos a entender que no hay dolo por parte del gobierno, sino que sin conocer las acciones de manera individual, legitiman la acción de la policía de una manera corporativista, algo que, por ejemplo, en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en condenas que ha condenado a España por torturas, ya lo ha manifestado. Cómo ese espíritu corporativo lo que tiende no solo es a obstaculizar la tarea de investigación, sino a crear una falsa conciencia de impunidad, que en vez de falsa es una real conciencia de impunidad, porque la gente tiene miedo a la policía que debería protegerle para manifestar su... Entonces te quería poner eso en el debate, mientras aquí hay Julia García Álvarez, dice: muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Mi pregunta es cómo, desde una perspectiva jurídica de los derechos humanos, se puede obligar a los estados a respetar el derecho a la protesta en un contexto en el que los estados, de forma extraordinaria, están adoptando las formas de estado de emergencia y de alarma que permite legalmente restringir y limitar los derechos humanos. Y que de hecho estos límites al derecho a la protesta, así como otros derechos humanos, están siendo avalados en muchos casos por tribunales. Es decir, como ahora que más que nunca los derechos humanos están siendo limitados y suspendidos, ¿cómo podemos exigir a los estados que respeten el derecho a la protesta desde un punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos? Y no, si quieres, respondes a las dos cuestiones y pedimos que se animen más preguntas, y si alguien quiere hacerla también a vos, puede pedir la mano, puede pedir aquí levantar la mano y le doy el micrófono. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Silvina. Bueno, realmente, claro, sobre tus preguntas y reflexiones son asuntos que, debo confesarlo, pues lógicamente van más allá de las cosas que había pensado y que había, digamos, auscultado, pero lógicamente abren dimensiones, más que para hacer respuestas, Silvina, para también generar el diálogo y poder, digamos, reflexionar un poco a partir de lo que tú planteas. Y yo, pues, diría dos cosas. Una es que, pues, de manera clara, yo creo que la estrategia del miedo y del terror, de atemorizar a las personas, yo creo que es una estrategia que está allí y que la pandemia, yo creo que es una ficha clave en esta, digamos, como en este manejo, ¿no? Porque, pues, finalmente hay un asunto que yo creo que sí es claro, ¿no? Y es que al final, digamos que la causa de estos males, que son males para la humanidad, especialmente para ciertos sectores, siempre, como tú dices, los más vulnerables, las personas con mayores carencias, siempre, digamos, ese sur de Boaventura de Sousa es un sur y es una circunstancia para estas personas, y también en otra dimensión
que a veces dejamos por allí, pero que yo creo que ahora que he estado retomando el pensamiento de Sousa, también el tema ambiental, son temas que finalmente se colocan en un segundo plano, pues por un motivo mayor que finalmente sí es el económico, ¿no? Cómo estos intereses de capital, estos intereses económicos, son intereses que finalmente, pues digamos, se irradian por todo el mundo y en el cual, y con esto me voy anticipando quizás de hacer algunas reflexiones sobre la segunda pregunta que agradezco mucho, que quizás incluso, o de manera clara mejor, desbordan a los estados, porque finalmente, digamos que en una visión jurídica tradicional, pues uno dice, no, vamos, como dirían, a por los estados, ¿no? Porque el estado es el responsable, el estado es el garante, y finalmente en el concierto, digamos, o desde la visión del derecho internacional, pues son los estados. Pero indudablemente, yo diría que el derecho internacional, que finalmente se asienta sobre esta idea de la igualdad entre los estados y que por lo tanto tiene como sujeto, no único, pero sí básico y central del derecho internacional a los estados, pues los estados quedan relegados y lo hemos visto, ¿no? A los intereses fundamentalmente económicos. Y entonces aquí es donde también empieza a haber, digamos, como una reflexión que va mucho más por encima, porque en primera instancia, digamos, la operatividad de digamos, de la criminalización, de la estigmatización, de la protesta social, de los, digamos, instrumentos jurídicos locales para criminalizarla, para atacarla, para estigmatizarla. Ahora también adicionalmente para generar miedo en torno a ella. Antes era que no era que no se podía, sino que no se debía. Ahora es, además de que no se puede por vía del miedo. ¿Cómo eso opera como en un primer nivel? Pero en un segundo nivel realmente vemos de observación es que los estados son sencillamente unos instrumentos o unas marionetas de otros poderes mucho más difusos, mucho más, digamos, que dónde están, porque al final eso que uno diría, no, son los tribunales, es el Estado, es el derecho internacional, pues responden a eso, a otros intereses que ya empieza uno a, digamos, como en una dimensión que pareciera un poco esotérica, pero que quizás pueda tener mucha realidad, ¿no? Mucho más macabra, mucho más como de unos intereses y de unas intencionalidades que van y que pasan, por eso que tú planteabas al principio del cómo, que es parte de las cosas que pasan por estas reflexiones sobre el COVID, del cómo los muertos no solamente son los mismos en términos de sectores marginales, personas pobres, sino también alguna suerte como de darwinismo social, donde finalmente las personas que en primera línea han colocado la vida son los menos productivos, los ancianos, entonces los que son más costosos para los sistemas sociales y para la seguridad pública. Entonces, yo creería que en unión a eso, un poco en las reflexiones que hace Silvina y la pregunta que me formulan sobre el derecho internacional, yo realmente soy poco o muy, digamos, soy un poco tanto pesimista. Y yo creo que pues la lucha lógicamente hay que darla desde de las instituciones del derecho interno, del derecho internacional, pero particularmente yo creo que tanto el derecho interno como el derecho internacional están plegados, la política en términos estatales están plegados a otros intereses. Lo hemos visto, por ejemplo, en el manejo mismo de las patentes, asunto al que yo por ahí mencioné sin detenerme mucho, y cómo, digamos, en la gestión de esta pandemia, ni siquiera la Unión Europea, ni siquiera los bloques estatales fuertes han logrado imponerse a los intereses económicos de las multinacionales y de los laboratorios. Cómo finalmente deberíamos estar en un momento en el que realmente, digamos, por la humanidad misma,
todo el tema comercial debió haber quedado en un segundo plano y sin embargo no es así, ¿no? Los gobiernos los estados están negociando bajo criterios de confidencialidad en las negociaciones, lo cual pues finalmente es un hecho absolutamente abominable, ¿no? Cuando se trata de un asunto de tanta relevancia. Entonces yo creería, y ya con esto cierro, que al final pareciera ser que la respuesta y lo problemático del asunto nos remite, como te digo, a cosas que pueden sonar un poco esotéricas, como de aquello de una cierta conspiración para manejar el mundo, de aquellas ideas de un cierto grupo muy reducido que controla la humanidad, pero yo creería que esta pandemia y las crisis que se han venido dando de tanto en tanto, pues yo creo que dan elementos para pensar que puede haber mucho de ello. Quizás la academia y quizás los académicos nos quedamos todavía, yo creo, en un plano que no alcanza a llegar allá, porque insisto que esto suena un poco esotérico, pero que yo creería que en algún momento quizás la academia y los académicos deberíamos también salir como de allí y atrevernos a mirar, digamos, con rigor académico y con sistematicidad asuntos sobre los cuales no hablamos, porque yo creo que podemos perder un poco de prestigio y de seriedad. Muchas gracias, Francisco. ¿Hay alguna otra pregunta? Que yo tenía aquí anotada alguna otra pregunta que se me había ocurrido mientras hablabas, que también era la tensión con la seguridad y la idea de protesta versus seguridad. Gran parte de la violencia que se ejerce por la policía, bueno, decimos policía, pero como genérico, fuerzas y cuerpos de seguridad, actuando en una protesta bueno, para disminuir supuestamente un acto de vandalismo o de violencia, el argumento suele ser la seguridad. Había un atentado contra la seguridad nacional o la seguridad de la ciudadanía, entonces había que poner orden. Entonces, lo que te quería preguntar es la tensión esta entre la seguridad y por un lado primero, ¿cuál es la seguridad frente a la inseguridad que nos da la policía en una manifestación? El miedo que sentimos cuando nos manifestamos y estamos frente a un policía o a una persona que sabemos que históricamente el cuerpo al que pertenece ha ejercido brutalidad policial, que en algunos países de los cuales nosotros pertenecemos lo hemos visto en amigos, en familiares, en compañeros, en los Dylan, en los Javier Ordóñez, porque los conocemos de manera directa o indirecta. Entonces ese miedo y esa inseguridad que nos da, o sea, que por un lado toda esa dimensión de cuán inseguros somos los ciudadanos frente al poder que tiene el poder coactivo de la fuerza pública. Y por otro lado, la otra pregunta de seguridad, la idea de seguridad cuando en realidad la inseguridad es la vida cotidiana, cuando la inseguridad es el hambre, cuando la inseguridad es la falta de atención médica, la falta de acceso a la salud adecuada, a educación, el desempleo, y cuando la gente, la ciudadanía, salimos porque estamos inseguros, porque no tenemos que comer, porque nuestros hijos no pueden ir a la escuela, porque reclamamos por servicios básicos y con el argumento de la seguridad se nos restringe esa posibilidad de expresar, de tener una vida segura. Entonces te quería preguntar sobre ese concepto de seguridad y cómo podías valorarlo en lo que nos has contado. Silvina, gracias. Yo creo que esta pregunta y reflexión también abre otra, digamos, otra mirada, ¿no? Como a esta crisis y a esta pandemia. Y yo creo que al final aquí hay varios asuntos que son recurrentes, ¿no? Como en la lógica, pues de alguna manera de dominación y de la lógica que va en contra de los derechos, y es que escuchándote, pues recordaba lo que
sobre algo que se escribió mucho en la época de las Torres Gemelas, de los atentados, del terrorismo, también en Madrid, en Atocha, y era que finalmente todo esto posibilitó, y en ese momento era la lucha contra el terrorismo, al final se expresaba en una fórmula que es simple, pero que es muy útil, ¿cierto? Sobre todo para ciertos intereses que van en contra de los derechos de los sectores más populares. Y la fórmula era menos derechos, más seguridad. ¿Recuerdas? Menos derechos, más seguridad. Y yo creo que aquí lo que ha cambiado ahora, yo creo que el modelo de alguna manera se sostiene, porque aquí lo que tenemos es, una fórmula es que en la pandemia, ahora la podemos meter allí y cambiarla. Ya el enemigo no es el terrorismo, la bomba, ¿cierto? Sino que ahora el enemigo es la pandemia, ¿no? Entonces es el miedo a la pandemia, antes era el miedo al terrorismo. Y a cambio de eso, y para protegernos de eso, en esa visión que tú planteas de seguridad, y es, claro, ahora es igual, menos derechos, y este derecho que nos ocupa es muy importante. Entonces, menos derechos, en este caso, menos derecho a la protesta, a la movilización, ¿a cambio de qué? Digamos, de seguridad también, ¿cierto? Porque es seguridad, en este caso es de seguridad física, de salud, ¿no? Entonces uno podría decir de qué nos cuidan, ¿cierto? Antes del terrorismo, ahora nos cuidan de la pandemia, y entonces a cambio de eso, ¿qué es? Pues finalmente es que son menos derechos, y no solamente es el menos derecho a la protesta, sino que además de eso son menos derechos porque el manejo de la pandemia ha frenado el aparato productivo, el manejo de la pandemia ha tenido costos que son muy grandes e insoportables, pues, por ejemplo, para países como los nuestros, donde el nivel de endeudamiento al que estamos llegando ahora, porque cómo hemos medio pasado toda esta época a punta de endeudamiento, ¿cierto? Del Fondo Monetario Internacional, del Fondo Económico Internacional, a punta de endeudamiento que después hay que pagarlo, y que ya entonces, finalmente, ¿cómo se paga eso? Que es otro asunto que quise mencionar, pero me alargaba muchísimo. Eso se paga con impuestos, y ya en Colombia estamos a puertas de una reforma tributaria que finalmente va a ser lo mismo, ¿no? Bajar la base de aportes y de contribuciones fiscales cada vez a personas con salarios más básicos, y como siempre dejando por fuera del pago de los impuestos y de la contribución a la hacienda pública a los grandes capitales que siempre tienen como. Entonces, eso va a implicar finalmente, como lo planteamos ahora, pues tener que acostumbrarnos a seguir en esa crisis. Esa era una crisis que ya venía, era una crisis que no sabíamos cuándo terminaba, porque vivíamos en crisis, salíamos de una crisis a otra, era en una crisis financiera. Ahora hemos entrado en otra crisis que aparentemente es una crisis que no hay responsables, que es una crisis que llegó, que es algo que hay que gestionar. Entonces, en los próximos años vamos a estar entonces en un escenario no solamente de menos derecho a la libertad de expresión, a ese derecho, sino en un escenario de menos derechos, porque las condiciones laborales se van a empeorar, por donde las condiciones de vida van a ser más paupérrimas, donde hay que pagar menos impuestos y los pagan los mismos. Entonces, yo creo que eso hace que, digamos, además unido de alguna manera, Silvina, a que, digamos, el concepto de seguridad, pues un concepto como ambivalente, porque también por otro lado, y para tratar de responder un poco a lo que planteabas como en primera línea, yo creo que en la parte inicial de tu reflexión y de tu pregunta, ahí lo que yo podría decir es que ese concepto de seguridad es un concepto que más que de seguridad es de orden, ¿no? Entonces lo que le interesa realmente al
a los estados, a muchos estados pseudodemocráticos, que son la mayoría del mundo, parece ser, es conservar el orden, porque el orden sí es funcional. La seguridad, que es un concepto más profundo, pues es una seguridad también que es una seguridad como a la carta y como elitista, ¿no? Depende de la seguridad para quién. Entonces, ¿qué es lo seguro? Y bueno, siempre hemos visto que lo seguro es, para ciertos sectores, lo seguro es que haya orden, lo seguro es que, y ahora además hay un nuevo, digamos, una nueva razón, ¿no? Para no solamente criminalizar la protesta, sino que ahora hay una razón, digamos, como de inconsciencia, ¿no? Porque aquel que protesta, aquel que sale, es además de eso un inconsciente que lo que está haciendo es haciendo propagar el virus, ¿no? Entonces, finalmente se suma un elemento más que alimentado ya no solamente criminaliza, sino que coloca en una condición absolutamente como de un ser absolutamente inconsciente, sin ninguna relevancia social, aquel que sale a protestar. Pero lógicamente esto pues se estimula desde las visiones siempre de quienes tienen aseguradas pues todas sus condiciones básicas, de quienes no están pasando pues por esas precariedades. Gracias, Francisco. Hay una pregunta de María Isabel Cardoso. Muchas gracias, profesor, por su ponencia. En Ecuador, en octubre del 2019, se dio la protesta de los movimientos indígenas por medidas económicas aprobadas por el gobierno de Lenín Moreno que perjudicaban, como siempre, a los sectores más pobres del país. El estallido social fue muy fuerte y las imágenes aún están presentes en la persecución a estos grupos, de la criminalización de la protesta de los grupos políticos de élite, de los muertos, la policía desplegada golpeando al pueblo. El gobierno tuvo que dar pie a las. Ahora, con la pandemia, bajo esos estados de excepción y el temor que vive la gente ante la enfermedad, se han tomado las mismas medidas económicas y laborales que siguen profundizando las desigualdades. Mi pregunta es, ¿cómo desconfinamos la democracia? ¿Cómo protestamos con seguridad de nuevo? Vale, pues María Isabel, primero que todo, pues, muchas gracias por estar aquí en el seminario, por los aportes y lo que nos subrayas a partir de lo ocurrido aquí pues en nuestro vecino país, en Ecuador, que claro, digamos que cada uno de los países, y como lo apuntaba, no solamente de la región, sino en todo el mundo, hay expresiones de esto. Yo creo que la salida finalmente, la ruta, pues que voy a decir algo aquí, pues nada nuevo, ¿no? Nada nuevo es que la ruta siempre es construcción desde abajo, que la salida es finalmente las formas de protesta y de asociación y de rebelarse desde lo individual hasta lo comunitario, a lo barrial, a las construcciones de abajo hacia arriba, porque finalmente yo creo que el asunto que nos tiene como humanidad y que nos tiene plegados es finalmente digamos, también la apatía política, la falta de una formación política real. Esto tiene pues lógicamente mucho del individualismo en el cual nos criamos y nos levantamos como personas y como sociedad, pero yo creo que esa construcción desde abajo pues siempre es una construcción, primero que debe partir del cambio en lo individual, y que el cambio en lo individual debe darse desde aquellas personas, y hablo en primera persona, de quienes necesariamente, digamos, estamos en algún estado de esa comodidad todavía, disfrutando de lo que pues no es propiamente los sectores más marginales, pero yo creo que como académicos y como personas comprometidas con los derechos, tenemos que seguir generando condiciones y sensibilizando y haciendo las transformaciones personales y de otros
para lograr que cada vez más los sectores y las personas más vulnerables tengan aliados en las clases medias, en los sectores intelectuales, porque yo creo que también un asunto, digamos, fatal es ver cómo la lucha de estos sectores, poblaciones, de las personas, de los más vulnerables, a veces es una lucha en solitario, ¿no? Y las personas de las clases medias, de los estratos medios, cumplimos una función, digamos, útil al sistema, incluso solamente por el silencio, solamente por digamos, por no protestar, simplemente por no apoyar, porque estamos en unos estados de una cierta comodidad. Y yo creo que hay que salir de ella, hay que procurar que otros salgan de ella, porque finalmente no es un asunto solamente de cuidarnos por un asunto que también es cierto, ¿no? Cada día las clases medias y la pauperización de las sociedades es mayor, cada día son más las personas de clase media que pasan a engrosar las filas de la pobreza extrema, digamos, esto es un riesgo y por eso yo creo que la clase media debería estar muy atenta también a poder seguir haciendo parte, digamos, de esas formas alternativas de protesta, pero yo creo que ese no debe ser éticamente la única motivación para poder hacer que en general los sectores medios, académicos, digamos, las personas vinculadas con una cierta estabilidad laboral y unos ciertos pocos beneficios, pero sociales, se unan también a estas, digamos, formas varias de protesta, sino que debe hacerse también desde el punto de vista ético, insisto, por una obligación pues con el mundo, con las personas, con la dignidad humana. Y en ese sentido yo creo también que las tareas de formación, de sensibilización en derechos humanos, realmente en cogernos de verdad la dignidad humana, en realmente poder hacer cada día de que podamos seguir ampliando un discurso de los derechos centrado en la dignidad. Yo creo que es como la única forma de empezar a desconfinar esa democracia, a realmente a poder hacer que la protesta no sea solamente una protesta aislada de las personas que están en las peores condiciones, sino que yo en general creería que hay una gran responsabilidad, María Isabel, de las clases medias, de los sectores medios y a veces de los medios bajos, que ven con cierta displicencia y con cierta lejanía las reivindicaciones y la protesta de los más vulnerables. Yo creo que si nosotros no fracturamos eso y no logramos realmente empujar desde abajo, pero no solamente desde la marginalidad, sino desde las clases medias, pues yo creo que la lucha va a ser muy difícil y esta es como la única opción que yo veo. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los que han participado. Estoy viendo, pero no hay más preguntas. Siendo ya justo las 3:30, que es el momento en el que tenemos que cerrar el seminario. Te agradecemos de todo corazón, Francisco, la maravillosa ponencia que nos has presentado, los debates, las respuestas, y bueno, agradecemos a todos los que han estado presentes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión, en la próxima jornada del seminario, que es el 20 de abril, con Orden Global y Pandemia, que hablará Cristina García Pascual de la Universidad de Valencia y presenta Javier Dorado. Y el siguiente seminario es el 4 de mayo, Pandemia y Democracia, Daniel Inerarity de la Universidad del País Vasco, que presenta María del Carmen Barranco. Y así que sí, me despido de todas y todos ustedes y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias, Silvina, Patricia, gracias, a Carlos que lo vi por allí también, a Ignacio Campoy, saludos a Dorado, saludos a María Eugenia y abrazos al coordinador y promotor del
del seminario, el profesor Anzoátegui, y también gracias a Rafael de Asís y a todos. Un abrazo y muchas gracias. Abrazos a todos y nuevamente repito las disculpas del profesor Anzoátegui que no pudo estar y todos los que tuvieron que ir y venir porque estamos en el medio de clases. Y bueno, gracias a todos, especialmente a ti, Francisco, y a todos los que participaron. Abrazos. Muchas gracias.